Vamos a hablar con el doctor Carlos Morínigo, un especialista, y queremos saber, obviamente, cómo tenemos que recepcionar esto que está pasando en Paraguay, qué significa esta medida, nos tenemos que asustar. Bueno, doctor, ¿cómo le va? Muy buen día a vos, al compañero y a toda la teleaudiencia. Gracias. Bueno, doctor, ante nada, ¿cómo recibió usted también esta noticia y qué es lo que interpreta en función de la decisión que ha tomado el gobierno de Paraguay? La verdad que era una noticia que al principio impacta porque tiene su efecto a nivel de todo el país, pero una medida que en vista a cómo nosotros observamos en otros países se va desarrollando la enfermedad y cómo va progresando en el transcurrir de estos meses, la aparición en el diciembre de 2019, particularmente para mí es una medida acertada en la cual nosotros como sociedad debemos acatarla y tomar conciencia y quedarnos en nuestras casas, sí. Los jóvenes, los niños, para evitar esta medida es neta y exclusivamente para evitar la propagación de la enfermedad. Sí. Empezar a tener una información correcta de la enfermedad, cuidar a nuestros niños y jóvenes en el hábito de la higiene y darles informaciones precisas de educación sanitaria sobre todas las cosas, de esa manera a evitar la dispersión. Y sobre todo hay que tener en cuenta que las personas que están enfermas, con síntomas respiratorios de tos, fiebre, malestar, deben acudir al médico y deben guardar reposo en su domicilio, no acudir a espacios públicos. Por esa es la determinación que tomó. En mi caso particular, en mi sentimiento, aceptada por parte del gobierno, porque el gobierno está cuidando la salud pública. Sí, pero doctor, a usted, digo, ayer cuando escuchábamos el comunicado, también lo que sucedía por la mañana, nosotros los medios estábamos dispuestos allí en el Senado cuando llegaba el ministro, no nos permitieron escuchar la información que iba luego a confirmarse sobre el segundo caso y cómo este hombre de 83 años también había generado un contagio en su contexto. Se dice que son los médicos que lo atendieron y alguna otra persona relacionada con él, pero tenemos la sensación de que a la falta de información nos da la sensación de que la situación es un poco más, no quiero decir más grave, pero que es un poco más grande de lo que se comunica. De hecho, el tema de comunicación e información es fundamental para que la gente esté tranquila. Eso es categórico. Por parte del gobierno, la comunicación efectiva y con datos reales es extremadamente importante. Ahora, la forma de diseminación de esta enfermedad, ya cuando hay 5 casos positivos de coronavirus en el Paraguay, ya es para tomar este tipo de medidas. Uno debe mirar cómo en Italia apareció en una semana 2 casos, a la una semana ya había 300, 400 casos, en 2 semanas 3.000 casos, y hoy estamos con, creo, 9.000 casos ya, en 4 semanas. Entonces, si nosotros en Paraguay ya tenemos 5 casos, y la transmisión es extremadamente fácil, y en esta cantidad que estamos viendo en otros países del primer mundo, la mejor decisión que podemos tener la que se nosotros. ha tomado. Claro, además, tomando en base la experiencia de otros países. Doctor, es muy importante. Doctor, y no hablamos más de casos importados, estamos hablando de casos de compatriotas ya aparentemente que va el virus y el virus aparentemente ya estaría en nuestro país instalado. Eso es lo que se sospecha y que el ministro aclaró ayer, se sospecha ya que hay transmisión comunitaria del virus. ¿Qué quiere decir eso, doctor? Para la gente que escucha, que a lo mejor no entiende, ¿qué quiere decir la transmisión o la circulación comunitaria? Que ya no esperamos que venga de afuera nomás, sino que de acá adentro los contactos de los que vinieron afuera ya empiecen a transmitir. Y haya enfermos que son transmitidos por casos ya acá del Paraguay. Eso es la transmisión comunitaria. Da la sensación de que la transmisión o el contagio es virulento, ¿no? Este hombre que vino desde la Argentina, que lo hizo vía terrestre, se dice que estuvo en la ciudad de Buenos Aires, luego en Córdoba, llegó a Paraguay, a la terminal de Asunción, y de ahí tomó otro colectivo hacia su pueblo, ¿no? Eso habría sido el itinerario. ¿Puede, en función de todo lo que hizo y cómo se movió, puede aparecer otros nuevos casos que hayan estado en contacto con este hombre?
Claro, si en Buenos Aires ya hay, imagínate, él en Buenos Aires estuvo y probablemente contrajo en Buenos Aires, Sí. quiere decir que en Argentina, en Buenos Aires ya hay transmisión comunitaria. Claro. Entonces él vino, y como es una enfermedad que tenemos que entender que se contagia por contacto de las secreciones del enfermo. Al estar él en muchas partes y estar tosiendo o estar compartiendo cosas, o de repente pasarle la mano a alguien después de toser con la mano y inocular el virus en las superficies de los colectivos, se puede producir el contagio. Claro que se puede producir el contagio. Es por eso que nosotros estamos instando a las medidas higiénicas, de la limpieza correcta de todos los colectivos, muebles, lavarse las manos, la forma de toser, doctor, eso es importantísimo. Doctor, una consulta que justamente venía haciendo con un amigo, una persona que de repente puede portar la enfermedad, pasa por el proceso y luego se cura, ¿podría volver a tener de vuelta la enfermedad o solamente uno adquiere una vez? Generalmente ya hay una inmunidad creada contra el virus. Bien. Y bien, es bueno saberlo esto. Y doctor, ¿qué, según su criterio, ¿no? ¿Cómo está preparado Paraguay para enfrentar esta situación? Hay mucho debate y el análisis que se hace sobre si actualmente no es más grave lo que pasa con el dengue y no se tomaron medidas, digamos, en coherencia con los números que se manejan de números de fallecidos y de contagio. Y esto que se le suma al sistema de salud público que da la sensación, no da abasto, digo. ¿Qué análisis hace esto usted de este debate que se plantea? Justamente una de las medidas de contención o de mitigación es esta que tomó el gobierno para evitar el contagio masivo. Y lo segundo es que el tema de los servicios de salud, así mismo como vos lo has dicho, con el dengue hubo centros que se colapsaron, ¿verdad? ¿Qué será con este tipo de enfermedades que es de contagio mucho más fácil? ¿Verdad? Incluso uno escucha que en IPS aparentemente hay solamente 20 camas. ¿Verdad? Bueno, miren, atiendan una cosa, el tema es el siguiente. Aquí vemos como en otros países sistemas de salud de primer mundo colapsan. Y nosotros, dentro de nuestra infraestructura que es vieja, en algunos casos inclusive obsoleta, con recursos humanos insuficientes, tenemos que apuntar a la prevención únicamente y tratar y como lo estamos haciendo, prepararnos en los hospitales y que el gobierno nos suministre de los insumos y estructuras necesarias para la contención a los personales de blanco. Ayer, doctor, ya circulaban algunos mensajes de el abuso que comienzan a hacer las farmacias, por ejemplo, con el tema de los tapabocas, en donde los precios se habían disparado, la gente que también, de alguna manera, ante el susto y a lo mejor una psicosis que se genera... ¿Cómo se disparan los precios? Claro, los precios también, toda la gente a los supermercados, a las farmacias, comprar el alcohol en gel, que también en los países vecinos se ha disparado su precio, una barbaridad el abuso que hacen los comerciantes o los proveedores de los comerciantes, ¿no? Porque también decían las farmacias, a nosotros esto no lo fabricamos, nos traen. Digo, ante eso, mantenemos la calma, ¿es necesario comprar los tapabocas? No está de más. ¿Qué consejo nos da con eso? Lo que tenés que tener en tu casa sí o sí es agua y jabón. El lavado de manos es importantísimo y no sustituye el alcohol en gel. Eso es muy importante tener en cuenta. Bien. Si yo me lavo las manos con agua y jabón frecuentemente, es lo correcto. Segundo, el alcohol en gel es un ayudante a la situación de, digamos, de limpieza de las manos. Porque cuando yo utilizo el alcohol en gel, por ejemplo, estoy en la calle y no tengo agua y jabón, y me subí a un colectivo o estuve en un lugar público y toqué mucha superficie, ahí yo me desinfecto las manos con el alcohol en gel. Pero si en el lugar donde yo me voy hay agua y jabón, me tengo que lavar las manos. Doctor. ¿Quién tiene que usar tapabocas? Tapabocas tiene que usar la persona que está enferma con tos o con estornudos. O con rinorrea o con esta secreción nasal. Esa persona es la que tiene que utilizar el tapaboca común. Doctor. Común. El común. ¿Para qué es eso? Para evitar que esté dispersando los virus cuando habla o cuando tose. Ese es el mecanismo. Doctor, hechas las recomendaciones, muchísimas gracias por su tiempo. Me imagino tiene un largo día, teniendo en cuenta que en este momento necesitamos el personal de blanco en nuestro país, muy atento y mucha fuerza para lo que viene, y gracias por el contacto.
Muchas gracias a usted y por hacer promoción de salud con información fidedigna, es fundamental. Gracias, hoy en doctor. día. Gracias. Gracias. Doctor. Muchas Y hablando gracias, con el doctor. doctor Carlos Morini. Sí.